En un mundo donde el dinero compra lujos y apariencia, un millonario estuvo a punto de cometer el peor error de su vida: casarse con una mujer que ocultaba un corazón oscuro y despiadado. Todo parecía perfecto, hasta que una humilde jardinera, con su sencillez y nobleza, destapó una verdad que nadie imaginaba. Lo que ocurrió después dejó a todos sin aliento y cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Si te gustan las historias llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. El sol de la primavera caía sobre los jardines de la mansión del castillo, iluminando con tonos dorados cada rincón de aquel paraíso verde. Entre rosales cuidados con esmero y arbustos perfectamente recortados, se encontraba Clara, la jardinera. Su ropa sencilla y sus manos curtidas contrastaban con la delicadeza de las flores que acariciaba. Mientras cortaba ramas secas y regaba los rosales, murmuraba pequeñas canciones populares, como si el jardín respondiera a su voz. Nadie en aquella casa parecía verla más allá de sus tareas, excepto el propio don Alejandro del Castillo, el millonario dueño de la mansión, que a veces observaba desde la ventana con una mezcla de curiosidad y admiración. Esa mañana, Alejandro había invitado a varios socios y amigos cercanos a un desayuno elegante en la terraza principal. A su lado estaba Valeria, su prometida, una mujer de porte distinguido y belleza impactante, siempre impecable en sus vestidos caros. Desde fuera todos creían que eran la pareja perfecta. Él, un hombre poderoso, educado y generoso; ella, una mujer refinada y aparentemente bondadosa. Sin embargo, la imagen pública no siempre refleja la verdad. Mientras los invitados reían y las copas de cristal tintineaban, un leve incidente encendió la chispa que nadie esperaba. Clara, cargando un balde de agua, pasó cerca de la terraza. El suelo húmedo hizo que tropezara y algunas gotas cayeran sobre el vestido de seda de Valeria. En un segundo, el murmullo del desayuno se convirtió en silencio absoluto. «¡Mira lo que has hecho, inútil!», gritó Valeria poniéndose de pie con el rostro desfigurado por la furia. Su voz, cargada de desprecio, rompió la armonía del momento. Clara, sonrojada y temblando, intentó disculparse. «Lo siento, señora, fue un accidente», pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Valeria le arrebató el balde de las manos y lo arrojó lejos, con un gesto de repugnancia. Los invitados, incómodos, bajaron la mirada. Algunos cuchicheaban, otros fingían no haber visto nada. Alejandro, sin embargo, permanecía inmóvil, con la sorpresa dibujada en su rostro. Era la primera vez que veía a su prometida reaccionar con tal crueldad. La imagen dulce que él siempre defendía se resquebrajaba frente a todos. Clara, con lágrimas contenidas, recogió su balde sin pronunciar palabra. No buscó compasión, ni trató de justificarse. Solo levantó la barbilla y, con la dignidad de quien está acostumbrada a ser, humillada, se alejó del lugar. Su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Alejandro, por primera vez, sintió que algo no encajaba. El corazón le palpitaba con fuerza mientras observaba a Valeria volver a su asiento, fingiendo una sonrisa elegante para disimular su arrebato. Pero él ya no podía apartar de su mente la mirada serena de Clara y el rostro deformado por la ira de su prometida. En ese instante, la semilla de la duda quedó plantada. La mañana continuó su curso en la mansión, pero el ambiente ya no era el mismo. Los invitados trataban de recuperar la cordialidad del desayuno, riendo forzadamente y comentando trivialidades, pero la escena que acababan de presenciar aún flotaba en el aire como una sombra imposible de disipar. Alejandro permanecía en silencio, con la mirada fija en el jardín, ignorando las palabras de su socio más cercano, que intentaba hablar de negocios. La imagen de Valeria, desfigurada por la ira, y la serenidad de Clara, humillada pero digna, no dejaban de atormentarle. Valeria, notando el silencio incómodo, se inclinó hacia él con una sonrisa ensayada.
Amor, no te preocupes por esa sirvienta. Gente como ella no debería ni siquiera estar cerca de nosotros, susurró con desdén. Alejandro se estremeció. Era la primera vez que la escuchaba hablar con tanta crueldad. Él, acostumbrado a valorar la lealtad y la nobleza por encima de las apariencias, no podía ignorar lo que había visto. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, Alejandro se quedó solo en la terraza. Desde allí, vio a Clara recogiendo los restos de agua derramados y enderezando el balde que Valeria había arrojado con desprecio. No había rencor en sus gestos, solo una calma resignada. Alejandro se levantó, impulsado por algo que no lograba explicar, y se acercó a ella. «Clara», dijo con voz baja, como si temiera quebrar la serenidad que emanaba de la joven. «¿Estás bien?» Ella levantó la mirada, sorprendida de que él le hablara. Sus ojos, aún húmedos, brillaban con una fuerza inesperada. «Estoy acostumbrada, señor», respondió con voz firme, aunque suave. «A veces, las flores también deben soportar tormentas para florecer». Aquella frase golpeó a Alejandro más que cualquier reproche. Sintió que cada palabra escondía una verdad que él había pasado por alto demasiadas veces. En ese instante, comprendió que Clara no era una simple jardinera. Era alguien con una fortaleza y una pureza que pocas veces había encontrado en su mundo de apariencias. Mientras tanto, desde una ventana del segundo piso, Valeria los observaba con gesto helado. Su prometido inclinándose hacia una empleada era, para ella, una afrenta imperdonable. En su mente, comenzó a tejer una maraña de pensamientos oscuros, convencida de que debía asegurarse de que aquella mujer humilde nunca se interpusiera entre ellos. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, Alejandro sintió por primera vez una punzada de desconfianza hacia la mujer con la que pensaba casarse. Una duda que, como semilla, empezaba a germinar en su corazón. La noche cayó sobre la mansión, pero el eco de lo sucedido aún vibraba en cada rincón. Valeria caminaba de un lado a otro en su habitación, con el vestido rojo todavía puesto, su mirada reflejando rabia contenida. No podía olvidar la forma en que Alejandro había mirado a esa sirvienta. No, a esa jardinera. Para ella, era inconcebible que un hombre de su nivel pudiera dirigir una sola palabra a alguien tan insignificante. Su mente, orgullosa y calculadora, comenzó a maquinar cómo eliminar de raíz aquella amenaza silenciosa. Mientras tanto, Alejandro estaba en su despacho. Rodeado de estantes llenos de libros de derecho y finanzas, se sirvió un vaso de whisky, intentando ahogar la confusión que lo carcomía. En su interior, una lucha lo desgarraba. ¿Debía ignorar lo que había visto o enfrentarlo? Hasta hacía pocas horas, Valeria era la mujer que él consideraba ideal para acompañarlo en su vida, social y empresarial. Ahora, sin embargo, empezaba a notar detalles que antes pasaba por alto: la forma en que trataba al personal, su mirada altiva hacia cualquiera que no perteneciera a su círculo exclusivo, sus palabras siempre cargadas de desprecio hacia los más humildes. Clara, por su parte, había terminado su jornada y se retiraba caminando por el sendero iluminado tenuemente por faroles. Su paso era tranquilo, pero en su interior la herida dolía. Estaba acostumbrada a las humillaciones, pero había algo distinto esa vez. El hecho de que Alejandro la hubiera defendido con una sola mirada, con esa atención que jamás esperaba recibir de alguien de su mundo. En medio de la penumbra, Alejandro salió de la mansión y se cruzó con Clara en el camino. El aire fresco de la noche cargaba un silencio extraño entre ellos. «Clara», murmuró él, intentando encontrar palabras. «Hoy abriste mis ojos». Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada. No estaba segura de lo que él quería escuchar. Desde una ventana en el segundo piso, Valeria observaba aquella escena. Su puño se cerró con fuerza, y un brillo helado apareció
en sus ojos. No permitiría que una simple jardinera se interpusiera en sus planes. La máscara de la prometida perfecta comenzaba a resquebrajarse, y el verdadero rostro de Valeria estaba a punto de revelarse con toda su crueldad. La tensión en la mansión del castillo crecía como un murmullo imparable. En los pasillos, el personal hablaba en voz baja, comentando el estallido de Valeria durante el desayuno y el extraño acercamiento del señor Alejandro con la jardinera. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Algo estaba cambiando en la casa. Mañana Alejandro convocó a Valeria a su despacho. Quería entender lo que había ocurrido, quizá darle una oportunidad para explicarse. Ella, sin embargo, apareció con su sonrisa más encantadora y un vestido impecable, como si nada hubiera pasado. «Amor», dijo con voz melosa, «no deberías preocuparte por tonterías. Esa mujer es solo una empleada. Yo solo defendía nuestra dignidad frente a los invitados». Alejandro la escuchaba, pero en su interior las palabras se sentían huecas. La imagen de Clara soportando la humillación con dignidad seguía pesando más que cualquier excusa. Mientras tanto, Clara trabajaba en el invernadero de la propiedad. Allí, entre plantas y flores exóticas, se refugiaba del mundo hostil de la mansión. Cada hoja que cuidaba, cada tallo que enderezaba, era un recordatorio de que incluso en la adversidad podía florecer algo bello. Sin embargo, no podía evitar sentir miedo. Sabía que Valeria la miraba con odio, y que tarde o temprano esa hostilidad se convertiría en un ataque directo. Al caer la tarde, un incidente encendió aún más las sospechas de Alejandro. Uno de los empleados le confesó que había visto a Valeria dar órdenes crueles, incluso injustas, a varios trabajadores, algo que él jamás había sabido. «Ella no es la mujer que crees», dijo el mayordomo con cautela, temiendo las consecuencias de hablar demasiado. Esa noche, Alejandro recorrió los pasillos de la mansión con el corazón agitado. La promesa de un matrimonio feliz comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. Y, sin buscarlo, cada pensamiento lo llevaba de nuevo hacia Clara, aquella joven de manos sencillas, pero con un corazón capaz de brillar incluso bajo la sombra del desprecio. Valeria, por su parte, se miraba en el espejo de su habitación. Su reflejo le devolvía una sonrisa fría. Estaba decidida. Clara pagaría caro por haberse cruzado en su camino. El día siguiente amaneció cargado de un aire pesado, en la mansión del castillo. Los rumores sobre la humillación a Clara y las sospechas en torno a Valeria corrían como fuego entre los empleados. Cada mirada, cada susurro, era prueba de que la perfección aparente de la prometida del millonario comenzaba a desmoronarse. Alejandro, con gesto serio, desayunaba solo en la terraza. Valeria no había bajado aún, y él agradecía ese silencio. Su mente volvía una y otra vez al recuerdo de Clara en el invernadero, cuidando las flores con una paz que lo conmovía profundamente. Por primera vez, comenzó a preguntarse si el amor verdadero se encontraba en la ostentación o en la sencillez. Horas más tarde, durante una reunión de negocios en la mansión, Valeria hizo su entrada triunfal. Llevaba un vestido deslumbrante y un semblante encantador, fingiendo ser la anfitriona perfecta. Saludó a los socios con sonrisas ensayadas, pero Alejandro la observaba con frialdad, notando cada gesto arrogante escondido detrás de la máscara. Clara, que había sido llamada para arreglar las flores de la sala principal, entró en ese momento con un ramo fresco entre las manos. Su presencia, sencilla pero luminosa, contrastaba con la pomposidad del ambiente. Valeria la miró con desprecio, pero Alejandro fijó su atención en la jardinera más de lo debido. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados no eran ciegos, y la tensión era palpable. En medio de la reunión, uno de los socios, sin darse cuenta de lo delicado de la situación, comentó en voz baja:
Esa joven tiene más elegancia en sus manos que muchas damas de la alta sociedad. Alejandro lo escuchó y, aunque no respondió, una chispa se encendió en sus ojos. Valeria, al notar esa reacción, apretó los labios con furia. Esa noche, en privado, Valeria lo enfrentó. ¿Te atreves a mirarla así frente a todos?, espetó, con la voz cargada de veneno. ¿Vas a arruinar lo que hemos construido por una simple jardinera? Alejandro, por primera vez, le devolvió la mirada con firmeza. Lo que hemos construido, Valeria, se está derrumbando. Y tú eres quien está rompiendo las paredes. La grieta en la promesa de matrimonio estaba abierta. Nada volvería a ser igual. La mansión volvió a la calma después de la reunión, pero el eco del murmullo seguía resonando en los pasillos. Los invitados se habían marchado con comentarios en voz baja, sorprendidos por la tensión evidente entre Alejandro, Valeria y Clara. La fachada de perfección comenzaba a resquebrajarse, y lo peor para Valeria era que había ocurrido frente a testigos influyentes. En privado, Alejandro intentaba ordenar sus pensamientos. Caminaba por la biblioteca con las manos entrelazadas tras la espalda, sintiendo que el peso de las apariencias lo sofocaba. ¿Qué pensarían ahora los socios? ¿Seguirían confiando en su criterio si veían que dudaba de su futura esposa? Sin embargo, más que el qué dirán, lo que más le dolía era descubrir que había estado ciego por tanto tiempo. Valeria, por otro lado, explotó de furia apenas se encontró sola en su habitación. Golpeó con fuerza el espejo del tocador y, al verse reflejada en los fragmentos, apenas pudo reconocerse. Su máscara de dulzura se agrietaba, dejando entrever la amargura que llevaba dentro. La presencia de Clara era como un veneno que la consumía, y juró que encontraría la forma de deshacerse de ella. Mientras tanto, Clara había regresado a su pequeña vivienda en los terrenos de la mansión. Se sentó en la cama sencilla, aún con el ramo que había llevado a la reunión. Aunque sus manos temblaban, en su interior sentía paz. No había hecho nada malo. Ella era fiel a sí misma, y eso le daba una fuerza que ni las humillaciones podían arrebatarle. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión. Buscó a Clara en el jardín, bajo la luz de la luna, y le habló con sinceridad. «Necesito saber quién es realmente la mujer con la que voy a casarme», dijo, su voz grave pero llena de incertidumbre. «Y creo que tú eres la única que puede ayudarme a verlo con claridad». Clara lo miró sorprendida, con un nudo en la garganta. Nunca había imaginado estar en medio de una tormenta tan peligrosa, pero el brillo de verdad en los ojos de Alejandro la conmovió. En ese momento comprendió que el destino la había puesto en ese lugar para algo más grande que ella misma. La tensión se volvió insoportable en los días siguientes. Alejandro se mostraba cada vez más distante con Valeria, y su mirada buscaba, con frecuencia, la serenidad de Clara. Esa cercanía, aunque discreta, no pasó desapercibida para la prometida, que sentía cómo su mundo se tambaleaba. La ira la consumía, y con ella nació un plan oscuro. Valeria citó a Clara en los jardines, interiores con una excusa falsa. La hizo llamar a través de uno de los empleados, fingiendo que se trataba de un encargo de Alejandro. Clara, ingenua y siempre dispuesta a cumplir, acudió con sus herramientas de jardinería sin sospechar lo que la esperaba. Cuando llegó, encontró a Valeria esperándola sola, con un vestido impecable y los brazos cruzados. Sus ojos eran fuego, contenido. «Tú no perteneces a este lugar», escupió Valeria con voz gélida. «No eres más que una sirvienta, y jamás permitiré que pongas un pie entre Alejandro y yo». Clara, sorprendida, intentó explicarse. «Yo nunca he buscado...» «¡Cállate!», la interrumpió Valeria, avanzando con pasos firmes. «Te advertí que no te acercaras». En ese instante, Alejandro apareció detrás de un seto, atraído por los gritos. Lo que vio lo dejó helado.
La mujer que creía amar mostrando un odio desbordado, mientras Clara, temblando pero firme, soportaba la embestida sin responder con violencia. ¡Valeria!, gritó Alejandro deteniéndola. ¿Qué estás haciendo? ¡Valeria! Al verse descubierta. Intentó recomponerse, pero la furia aún ardía en su mirada. Clara, por su parte, mantuvo la dignidad en silencio, consciente de que ya no necesitaba palabras. La verdad se revelaba sola. Ese día, la máscara de Valeria comenzó a desmoronarse definitivamente ante los ojos de Alejandro. El enfrentamiento. En el jardín dejó a Alejandro con el corazón dividido. Había visto con sus propios ojos lo que temía, la verdadera cara de Valeria. Su prometida, incapaz de contener la furia, había mostrado un desprecio que ninguna excusa podía ocultar. Esa misma noche, Alejandro convocó a Valeria a la sala principal. La mansión estaba en silencio, salvo por el crujir de la chimenea. Clara no estaba presente, pero su recuerdo impregnaba el ambiente como una fuerza invisible. Valeria, con los labios apretados y los brazos cruzados, intentaba mantener su elegancia, aunque sus ojos delataban la inseguridad. «No puedo seguir fingiendo», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Hoy entendí quién eres realmente, Valeria. He visto cómo tratas a quienes consideras inferiores, y no puedo unir mi vida a alguien así». Valeria se levantó de golpe, indignada. «¿Vas a destruir nuestro compromiso por una simple jardinera?», exclamó con voz rota de rabia. Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. «No se trata de Clara, se trata de ti y de la mentira en la que me has hecho vivir». Las palabras fueron un golpe directo. Valeria sintió que todo lo que había construido se derrumbaba frente a ella. Su plan de convertirse en la esposa del millonario se hacía añicos, y la desesperación la llevó a pronunciar su última amenaza. «Te arrepentirás, Alejandro, no tienes idea de lo que soy capaz de hacer». Se marchó de la sala con pasos fuertes, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Alejandro, sentado frente al fuego, sabía que había tomado la decisión correcta, aunque también comprendía que la guerra apenas comenzaba. En el jardín, Clara, que había escuchado parte de la conversación desde la distancia, sintió un alivio profundo mezclado con temor. La verdad finalmente había salido a la luz, pero Valeria no se rendiría tan fácilmente. La noticia del rompimiento entre Alejandro y Valeria corrió como pólvora en la alta sociedad. Los periódicos del día siguiente hablaban de rumores, los socios comentaban en privado y los sirvientes de la mansión caminaban con pasos apresurados, conscientes de que estaban siendo testigos de un cambio decisivo. Valeria, en su orgullo, herido, se refugió en amistades influyentes, intentando preservar su reputación, pero en el fondo sabía que lo había perdido todo. Alejandro había visto demasiado y jamás volvería a mirarla con los mismos ojos. Su desesperación se transformaba en ira, y en su mente nacía un plan de venganza que pondría en riesgo no solo a Clara, sino también al propio Alejandro. Mientras tanto, Alejandro buscaba claridad. Invitó a Clara a caminar por los viñedos de la propiedad, alejados de las miradas indiscretas. Bajo el sol suave de la mañana, él rompió el silencio. «Clara, desde que llegaste, algo en mí ha cambiado. Tu forma de enfrentar la humillación, con dignidad». Me abrió los ojos. «Necesito entender cómo no me di cuenta antes de lo que realmente era Valeria». Clara bajó la mirada, apretando el ramo de flores que llevaba entre las manos. «A veces, señor, el amor nos ciega, y cuando confiamos demasiado, no queremos ver lo que está frente a nosotros». Alejandro sintió un peso en el pecho, una mezcla de gratitud y culpa. No era solo que Clara lo hubiera ayudado a descubrir el verdadero rostro de su prometida. Era que, poco a poco, ella misma se estaba convirtiendo en una presencia imposible de ignorar. Ese instante, lleno de calma y ternura, fue observado a lo lejos por Valeria, oculta entre los árboles. Su expresión era gélida, y sus labios murmuraron un juramento. «Si no puede ser mío».
no será de nadie. El ambiente en la mansión se había vuelto insoportable. Alejandro pasaba cada vez más tiempo en el jardín o en los viñedos, buscando la calma que encontraba en Clara. Esa cercanía se había convertido en un secreto a voces, y aunque ninguno de los dos se atrevía a cruzar los límites de lo correcto, la tensión entre ellos crecía como un fuego silencioso. Valeria, por su parte, ya no ocultaba su furia. Reunida con una amiga influyente en la ciudad, tramaba cómo destruir a Clara. «Si esa mujer no desaparece, lo perderé todo», confesó entre lágrimas falsas, mientras en su interior hervía la rabia. Sabía manipular y planeaba usar rumores y escándalos para manchar la reputación de la humilde jardinera. Una tarde, mientras Clara trabajaba en el invernadero, un extraño llegó con un mensaje. Debía presentarse en la entrada principal porque alguien pedía verla. Desconcertada salió al encuentro pero no encontró a nadie. Al regresar, descubrió que parte de su trabajo había sido destrozado, flores arrancadas, macetas quebradas y una palabra escrita con tierra en el suelo. «Lárgate, Alejandro». Al enterarse, sintió la sangre hervir, reunió al personal y exigió respuestas, pero nadie se atrevió a señalar a Valeria. Sin embargo, él ya no tenía dudas. Solo una persona era capaz de tanta crueldad. Esa noche, se acercó a Clara en el jardín, donde ella lloraba en silencio por el daño. Alejandro la tomó de las manos y le dijo con firmeza: «No dejaré que nadie te lastime. Te lo prometo». Clara, conmovida, quiso apartarse para no ser motivo de conflictos, pero sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante comprendieron que algo mucho más fuerte que el miedo los unía. En las sombras, oculta entre los corredores de la mansión, Valeria observaba con una sonrisa torcida. No había terminado. Para ella, ese era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro, decidido a proteger a Clara, comenzó a tomar distancia pública de Valeria. Ya no la presentaba como su prometida en los eventos sociales, y los rumores de una ruptura definitiva empezaron a circular entre los círculos de la alta sociedad. Valeria, herida en su orgullo, buscaba la manera de recuperar el control, pero cuanto más intentaba, más evidente resultaba su caída. Clara, por su parte, se sentía atrapada en un dilema. Nunca había buscado llamar la atención del millonario, pero el destino la había puesto en el centro de aquella tormenta. Aún así, no podía negar lo que sentía. La manera en que Alejandro la miraba, el respeto en cada palabra, la ternura en cada gesto, todo le hablaba de un amor que nacía sin que ninguno de los dos pudiera detenerlo. Una tarde, Alejandro la invitó a caminar por el lago cercano a la mansión. El agua reflejaba los tonos cálidos del atardecer, y el ambiente era tan sereno que parecía apartarlos del mundo. Sentados en un banco de madera, Alejandro rompió el silencio. «Clara, contigo he descubierto algo que nunca sentí antes. La verdad, tu sencillez, tu fuerza, me han mostrado lo que significa realmente amar». Clara, con el corazón acelerado, bajó la mirada, insegura. «Pero yo no pertenezco a tu mundo», susurró. Alejandro tomó sus manos con firmeza. «El amor no entiende de mundos, Clara. Solo entiende de corazones». En ese instante, ella levantó la mirada y se encontró con la intensidad de los ojos de Alejandro. Sus labios estuvieron a punto de unirse, pero Clara se contuvo, temiendo dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que, desde lejos, Valeria los observaba una vez más, su furia creciendo como un incendio incontrolable. El amanecer trajo un aire nuevo a la mansión del castillo. El peso de la mentira finalmente se había desmoronado, y aunque las heridas eran profundas, la verdad había triunfado. Alejandro convocó a todos en el salón principal, socios, empleados y amigos cercanos.
Era momento de poner fin a la farsa. Con 1900, voz firme frente a todos, anunció: el compromiso con Valeria queda roto. No puedo compartir mi vida con alguien que desprecia la dignidad de los demás. Prefiero caminar junto a quienes saben lo que significa la nobleza, aunque no tengan fortuna, que vivir en un mundo de apariencias vacías. Valeria, de pie al fondo de la sala, apretaba los puños con furia. Había perdido. Su máscara de perfección se había roto delante de todos. Sin embargo, aún intentó defenderse. «¡Es ella!», gritó señalando a Clara, que permanecía entre los empleados. «¡Ella te ha robado de mí!». Un silencio absoluto cayó en la sala. Clara, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. Con serenidad respondió: «Yo no robé nada». La verdad se mostró sola. Las palabras de la joven resonaron con fuerza, y los presentes asintieron en silencio. Alejandro la miró con orgullo y ternura. Se acercó a ella y, sin importar las miradas, tomó su mano frente a todos. «Fue gracias a Clara que descubrí quién eras realmente, Valeria». Su voz fue contundente. «Y aunque esta historia comenzó con dolor, termina con la verdad». Valeria, derrotada, salió de la mansión con el eco de sus propios pasos. Alejandro, por su parte, sintió el peso desaparecer de sus hombros. Clara, aún incrédula, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ese día no solo cayó una promesa rota, sino que nació una nueva esperanza. La certeza de que el amor verdadero puede florecer incluso en los jardines más inesperados. Y así concluye esta historia llena de giros inesperados, donde la verdad se abrió paso entre las sombras de la mentira. Alejandro descubrió que la riqueza no se mide en apariencias ni en lujos, sino en la nobleza del corazón. Valeria perdió la máscara que la mantenía en lo alto, mientras Clara, con su humildad y dignidad, se convirtió en la luz que reveló la verdadera esencia del amor. Esta historia nos recuerda que la soberbia siempre termina cayendo y que incluso en los lugares más inesperados puede florecer la esperanza. Porque al final, el amor verdadero no entiende de clases ni de fortunas, solo entiende de almas que se reconocen.